Te quiero agradecer, tú has sido fiel cuando menos lo merecí, cuando menos lo merecí. Has transformado lo vil del mundo, me rescataste cuando menos lo merecí, cuando menos lo merecí. Tu presencia en mí hace estragos, tengo que confesar que se siente también haber dejado el control de mi vida en tus manos. Mi Jesús, Jesús, a ti me rindo. Mi Jesús, Jesús, tú eres el autor del cambio en mi corazón. Te alabaré de noche y día, te alabaré, tú eres el autor del cambio en mi corazón. Hay tantas cosas que te quiero agradecer. Tú has sido fiel cuando menos lo merecí, cuando menos lo merecí. Has transformado lo vil del mundo, me rescataste cuando menos lo merecí, cuando menos lo merecí. Tu presencia en mí hace estragos, tengo que confesar que se siente también haber dejado el control de mi vida en tus manos. Mi Jesús, Jesús, a ti me rindo. Mi Jesús, Jesús, tú eres el autor del cambio en mi corazón. Te alabaré de noche y día, te alabaré, tú eres el autor del cambio en mi corazón. Muchas aguas podrán pasar, pero firme estaré. Cuando estoy débil me haces fuerte, tuyo es el poder. Mi Jesús, Jesús, a ti me rindo. Mi Jesús, Jesús, tú eres el autor del cambio en mi corazón. Te alabaré de noche y día, te alabaré, tú eres el autor del cambio en mi corazón. En el capítulo 5 de Primera de Corintios se nos presenta la realidad que le tocaba vivir a aquellos hermanos. Pablo juzga un caso de inmoralidad. Utiliza para esa inmoralidad una palabra griega, que es la palabra porneia. Nos suena bastante familiar a nuestros oídos, ¿no? Con esta palabra se define a cualquier tipo de inmoralidad sexual, o sea, a cualquier práctica sexual como se llame, que esté fuera de los cánones establecidos por Dios en su palabra.
Según lo que Pablo explica, parece ser que lo que había sucedido ni siquiera era común entre la sociedad griega gentil o no creyente o no judía. Así que es un verdadero problema que está dentro de la iglesia de Corinto. Esto surgió dentro de la iglesia. Aquellos que tenemos varias décadas de caminar en este camino bendito y maravilloso, vemos que muchas veces suceden un montón de cosas que no deberían haber sucedido. Y Pablo utiliza en este capítulo, y vamos a hacer el análisis del mismo, un protocolo para purificar a la iglesia. Un protocolo es una serie de reglas que se aplican para corregir una conducta o para orientarla. Todos nosotros conocemos ya muy bien esta palabra. Es una de las palabras junto con COVID-19 que más hemos escuchado y de la cual más se escribe cada uno de los días en los medios. Pues Pablo utiliza un protocolo donde hay procedimientos para poder limpiar, para poder eliminar el pecado de la iglesia, del alma humana o de cualquier grupo humano donde aparecieran alguna de estas cosas. Vamos a ver en primer lugar un versículo, el versículo 2, que nos introduce en este primer procedimiento de la purificación a través de esta fe purificadora que Pablo aplica a la iglesia de Corinto. Leamos, dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Este es el primer procedimiento que se requiere siempre que aparece la enfermedad del pecado. Es el reconocimiento y el lamento por ese daño que surge en medio del corazón, en medio de una familia, en medio de una congregación o en medio de un país. ¿Por qué no también aplicarlo en estos términos amplios? Una de las maneras que tiene nuestro cuerpo de defenderse, todos sabemos que tenemos un sistema inmunitario que nos defiende, pero fuera de ese sistema inmunitario hay otras maneras de defensa que tiene el cuerpo. Una de ellas es el dolor. Si los daños no nos dolieran, podríamos terminar descuartizados, desmembrados, calcinados, envenenados, enfermos, o sea, terminaríamos muertos si no existiera el dolor. El dolor es una alarma que se dispara inicialmente para advertirnos que algo está pasando en nuestro cuerpo. En el sentido espiritual, también existe un dolor por el pecado, que los corintios tendrían que haber reconocido. Por eso es el primer paso, reconocer el dolor. El dolor dará cuenta y advertirá acerca de un daño. Y como dijimos antes, a pesar de no ser una costumbre griega, el incesto o las relaciones sexuales interfamiliares, la iglesia de Corinto lo había admitido, lo había aceptado. La inmoralidad fue tolerada dentro de este grupo. Y esto es algo que Pablo no puede permitir. Por eso les dice, en primer lugar, tendrían que haberlo lamentado esto que sucedió entre ustedes. Porque la verdad que es muy grave cuando un mal no causa dolor. Trasladémoslo ahora a nuestra realidad nacional. Es grave que los argentinos no sintamos dolor con un 50% de pobreza en nuestro país.
Es malo que no sintamos dolor con miles de protestas y piquetes a lo largo del año. Creo que el año pasado, un dato que escuché por allí, hubo más de 1.600 protestas y piquetes en nuestro país. Es malo no sentir dolor por el nivel de inseguridad, es malo no sentir dolor por la inflación, es malo no sentir dolor con el olvido de los abuelos, de nuestros queridos abuelos o jubilados. ¿Usted está conforme con todo esto? ¿Usted se siente bien viviendo de esta manera o rodeado de esto? Creo que nos tiene que causar dolor, porque cuando el dolor aparece, nos movilizamos. Cuando el dolor aparece, empezamos a hacer algo. Cuando el dolor aparece en una mano, bueno, usted ya sabe, hay que prestarle atención. Así es espiritualmente también. Y otro problema de esta situación era que el inmoral, del cual habla Primera de Corintios, permanecía dentro del grupo como si nada pasara. Esto también es la otra punta de este problema, una sobre los cristianos, pero la otra es sobre el transgresor. Él se sentía bien con lo que estaba haciendo y permanecía dentro del grupo como si acá no hubiera pasado absolutamente nada. Y este lío, la verdad que es múltiple. Número uno, hay que entender que el pecado se disemina como el cáncer, contagiando también a otras personas. Esto es un grave problema. Cuando el oncólogo o el cirujano descubren una parte que está enferma, automáticamente, después de obviamente el análisis de la situación, en muchos de los casos se requerirá la extirpación de aquel órgano o de aquella porción del cuerpo que se ha enfermado. ¿Por qué? Porque si la dejan va a contagiar al resto y esto desde el punto de vista de la medicina se llama metástasis, una diseminación generalizada de la enfermedad. Era grave esto porque Satanás toma el control cuando comienza a gobernar el pecado. El terreno se hace propicio para que Satanás comience a avanzar y tome el control de la situación, y Pablo no podía permitir que esto suceda dentro de la iglesia de Corinto. Y una de las cosas, tal vez las más visibles, es la mancha que esto deja dentro del cuerpo de Cristo. Es uno el que cometió este pecado de porneia, pero todos quedan manchados, porque la sociedad no sabe filtrar. Con uno que lo haga, todos aparentemente después caen dentro del mismo saco, de la misma bolsa. Pero no es así. Puede que alguno lo haya hecho, pero no son todos. No son todas las personas los que hacen esas cosas. Pero es difícil a veces filtrar. La sociedad no sabe, absolutamente no tiene la capacidad de poder filtrar todas estas cosas y distinguir al único que hace problemas, pero que después mancha a todo el resto. Por lo tanto, número uno, importantísimo, es lamentarse cuando estas cosas comienzan a suceder. Es reconocer, es sentir dolor. Porque cuando uno siente dolor, el protocolo sigue adelante. ¿Quieres saber cómo continúa Pablo la solución de este problema? Vamos al versículo 13 del mismo capítulo 5, donde dice así: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Lo segundo que Pablo establece frente a estas situaciones pecaminosas es quitar el mal de en medio. En este caso representado en un hombre, en una persona que con su conciencia cauterizada seguía como si nada hubiera pasado, como si esa realidad fuera absolutamente normal. Y este es el segundo procedimiento que Pablo expresa por medio de una fe para ayudar a la iglesia de aquel lugar. Cualquier trabajo que usted haga tiene que ver siempre con esto,
con solucionar problemas. Muchos tienen que ver con quitar lo malo y repararlo. Tal vez los ejemplos más clásicos de esto sería el mecánico, donde cuando uno va con el vehículo al mecánico, muchas veces una pieza está defectuosa, hay que cambiarla, hay que sacarla, hay que quitarla para que el problema también termine. Dentro de la iglesia de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, dentro del grupo humano que conforman los creyentes, es necesario también a veces realizar este tipo de limpiezas que tienen que ver con el pecado, no tienen que ver con aborrecer o lastimar a alguien, sino terminar con aquella situación que es peligrosa, que causa daño y que finalmente va a causar muerte. Pablo lo dice de varias maneras esto. En alguna de ellas es un poco más fuerte, como la que vemos en el versículo 5, donde Pablo habla de entregar a Satanás para destrucción de la carne. No vamos a leerlo, este pasaje simplemente lo voy a explicar. Genera una cierta controversia. Realmente los distintos comentaristas tienen posturas variadas al respecto, pero sí de algo podemos estar seguros, que cuando Pablo dice esto, no está hablando de entregar a esa persona a Satanás para que Satanás lo destruya, lo liquide y se lo termine llevando al infierno. No es esta la función de los cristianos, no es esta la función de la iglesia. Hacer que alguien se termine perdiendo, totalmente destruido. Realmente con esta interpretación lógica a la luz del contenido del resto de la Biblia, vamos a interpretar que en primer lugar Pablo dice, vamos a quitarle la cobertura a esta persona, la cobertura espiritual que brinda la iglesia, puesto que a esta persona no le interesa esa cobertura. ¿Para qué seguir ofreciendo cobertura a alguien que realmente vive fuera de las leyes de Dios? Como si realmente no le interesara lo que Dios piensa o el daño que puede estar produciendo a otras personas. Cuando Pablo dice esto, habla de permitirle a tal persona que siga su rumbo, que siga su camino, el camino que él ha elegido por su propia cuenta, libremente, hasta que se dé cuenta cuán pernicioso, cuán peligroso y cuán mortal es el camino que ha emprendido. Aquí podemos entonces entender que Pablo no ejercía presión para que las personas abandonen el pecado, simplemente protegía a la iglesia y decía, bueno, el que quiere caminar de una manera extraña, rara y diferente, en contra de los principios de la palabra de Dios, pues que lo haga libremente, pero va a tener que darse cuenta y va a sufrir las consecuencias de eso. Tal vez en ese punto encuentre la convicción del arrepentimiento para volver al cauce normal, al cauce natural de la fe. Pero hay otros pasajes, como el versículo 11, que dice de la siguiente manera: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere, y bueno, y ahí aparece una lista de prácticas pecaminosas, algunas de ellas inclusive podrían llegar a ser delictivas, que Pablo recomienda evitar y quitarlas de en medio de la iglesia. Dice, hay que evitar a este que tiene dos caras, a este que le gusta vivir con un pie en el pecado y con un pie dentro de la iglesia. Pues no está a favor de la verdad. ¿Cómo puede estar a favor de la verdad si la está negando, si la está contradiciendo con su propia vida? Al encubierto hay que dejarlo expuesto. Por eso Pablo toma estas determinaciones y lo explica con estos pasajes. Creo que el más claro que hemos leído es el 13, donde dice, quitad de en medio de vosotros al perverso. O sea, quitad el mal, quitar esa fuente de contagio
que puede llegar a destruir a todo el grupo. Bueno, nosotros sabemos que las fuentes de contagio necesitan ser aisladas. Esto desde el punto de vista de la medicina, de la ciencia. Las personas que se han contagiado con este virus son aisladas. Bueno, es simplemente esto lo que Pablo está tratando de mostrar, un aislamiento, un quitarlo de en medio mientras esa situación sea peligrosa. Pero hay una tercera regla de este protocolo, un tercer procedimiento que está en el versículo 7. Y dice de la siguiente manera: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Limpiaos pues de la vieja levadura es la recomendación. Hay que limpiar lo sucio. Si quedó una mancha, hay que limpiarla. La limpieza es el tercer procedimiento que Pablo recomienda luego de quitar la mugre. Técnicamente, y usted lo puede comprobar en su propia casa, quitar la mugre es simplemente pasarla de un lugar a otro. Esto es lo que nosotros en el mundo, en el plano nuestro, en el plano natural, llamamos la limpieza. ¿Qué ejemplo podríamos tomar esto? Imaginemos usted tiene un piso sucio en su casa. Pues, ¿qué hace? Toma algún elemento de limpieza. Entonces, esa mugre pasa al trapo. Puede ser el trapo de piso o la mopa o el lampazo, que queda sucio. Luego ese lampazo, ¿qué usted hace? Lo mete en un balde que tiene agua, desinfectante, puede tener lavandina, puede tener un montón de productos, puede tener hasta un aromatizante. Enjuaga ese trapo o ese lampazo, lo escurre para volver a pasarlo. Pero la mugre salió del piso, ahora está dentro del balde. Luego, ¿qué hace usted con ese balde? Lo vuelca, lo desecha, pasa a la cloaca. ¿Qué hace la cloaca? Lo lleva al río, pero la mugre sigue estando en otro lugar. Y en el río, ¿qué pasa? Contamina el agua hasta que la vuelven a tomar las empresas que procesan el agua y la tienen que filtrar para sacar toda esa mugre. Quiere decir que se cumple acá de una manera pasmosa la ley del Lavoisier, la ley de conservación de la masa, que en realidad está aplicada a la química, pero la podemos aplicar también a esto. Nada se pierde, nada se crea, todo se transforma. Así que en un sentido práctico, limpiar es sacar la mugre de un lugar para pasarla a otra, pero no la elimina. Pero sí en un sentido espiritual, la mugre se elimina. El libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 25, dice Dios: yo soy el que borro tus rebeliones, no me acordaré de tus pecados. En una simple paráfrasis que estoy haciendo del pasaje. Dios es el único que puede tomar la mugre y realmente hacerla desaparecer, realmente eliminarla por completo y para siempre. Así es lo que sucede en el corazón humano. Todo nuestro pecado, toda nuestra vida pecaminosa, Dios la elimina. No es como en la limpieza de nuestra casa, que la mugre del piso termina en un balde. No, aquí no es así. La mugre de nuestra alma, Dios la elimina y desaparece. Así que en el sentido espiritual no se cumple la ley de la conservación de la masa. Dios puede hacer que el pecado sea borrado, literalmente eliminado de la vida de una persona. Pero obviamente hay que pedirle perdón a Dios, hay que arrepentirse y hay que tener un verdadero cambio de vida. No son solo palabras. Usted sabe, ya estamos acostumbrados a que nos den muchas palabras y que luego no se cumplan. Que se prometan un montón de cosas, sobre todo en tiempos preelectorales, que después, la verdad,
muchas de ellas no las vamos a ver nunca cumplidas. Fueron promesas para conseguir un voto, pero nunca se cumplirán. Dios sí cumple sus promesas. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y si Dios dice que borra tus pecados y que se olvida de tus rebeliones, pues así es como lo enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué hay que limpiar? Porque la limpieza está relacionada a la vida, a la salud, al bienestar, al confort, a la estabilidad, al progreso, a la seguridad. La limpieza tiene que ver con todo esto. Cuando usted quiere sentirse bien, tiene que estar en un ambiente que está limpio. Si va a estar en un ambiente contaminado, usted va a sufrir las consecuencias. Una incomodidad sería lo más rápido que usted va a sentir, y luego los daños de la contaminación, el daño sobre la salud, y a veces son daños realmente irreparables. Por eso la Biblia recomienda la limpieza. La ciencia recomienda la limpieza. El sentido común recomienda la limpieza. Jesús hablaba con las autoridades religiosas de aquel entonces, de su época, sus coetáneos. Y en Mateo 23, 26, Jesús les dice de esta manera: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Sabe cómo vivían los fariseos? ¿Cómo vivían estas personas? Se los veía muy limpios por fuera. Sus vestimentas eran hermosas, sus casas eran hermosas, sus palabras eran hermosas, pero Jesús los compara con un sepulcro blanqueado. Por afuera están muy buenos. A veces, lamentablemente, nos toca ir al cementerio. Y en el recorrido hasta llegar al lugar donde tenemos que estar, vamos pasando por distintas tumbas. Y a veces yo observo ciertas tumbas y quedo maravillado. Los materiales con los cuales está hecho: mármoles negros, puertas de bronce bruñidas, pulidas, vitrós que uno ve, realmente obras de arte que hoy costarían millones de pesos. Pero, ¿qué hay dentro de esos lugares? Si uno pudiera abrir esas puertas, va a encontrar féretros. Y si uno pudiera abrir esos féretros, va a encontrarse con una imagen muy, muy violenta, muy fea, muy grotesca. Pues Jesús le decía a los hombres que se limpian por afuera y que no se limpian por adentro, que son semejante a tumbas. Por eso Jesús dice: limpia primero lo de adentro, para que luego también lo de afuera pueda estar limpio. Llevado a una aplicación, a una comparación actual, sería como bañarse con el mejor jabón, ponerse el mejor perfume y luego volverse a poner la misma ropa sucia que uno tenía antes. ¿De qué sirvió ese baño? Durará muy poquitos minutos, porque la contaminación de la ropa volverá a trasladarse nuevamente a la piel. Pablo habla de la vieja levadura. La vieja levadura era la inmoralidad que tenía que ser desechada de la iglesia de Corinto. Es una obligación limpiar aquellas cosas que están sucias. Cada uno de nosotros tiene que observar primero su propia vida, por cierto. Esto es lo que la palabra de Dios recomienda, para que luego en el conjunto el grupo esté limpio, porque si todos en un grupo están limpios, podríamos decir: el grupo está limpio. Y estas son observancias. No todo el mundo le gusta este mensaje. Realmente es un mensaje fuerte, porque Pablo tuvo que aplicar un mensaje fuerte sobre la iglesia de Corinto. Pero fue un mensaje bien recibido. Fue un mensaje que ayudó a progresar, a salir adelante y a que los corintios sigan teniendo la bendición de Dios. Porque para poder adorar a Dios hay que adorarlo en pureza espiritual, como Jesús le dijo a la mujer samaritana: en espíritu y en verdad.
Y esto no se puede hacer si la mugre todavía es parte de esa realidad. Pablo declaró entonces en este capítulo 5 de Primera de Corintios unos procedimientos de una fe purificadora. Y él lo está diciendo, por cierto, desde la fe. ¿Para qué? Para afectar también a la fe de aquellos cristianos. Dios quiera que podamos tener en cuenta siempre los consejos, los procedimientos, el protocolo que Pablo establece en este mensaje. Que sea algo que nos ayude a mejorar, a limpiar, a purificar nuestras vidas. Ya que estamos en un año de perfeccionamiento, debemos escuchar y prestar atención al consejo de la palabra de Dios. No hay iglesia si no hay limpieza. Por eso, procurémosla con todo nuestro corazón. Permítame hacer una oración. Cierre sus ojos, incline su rostro. Señor, gracias por tu palabra, que arroja luz sobre áreas que muchas veces están oscurecidas por el pecado, oscurecidas o entenebrecidas por el mal. Pido, Dios, que tú limpies y comiences a sanar a todos aquellos que tal vez tengan alguna mancha que limpiar. Tú eres quien perdona nuestros pecados. Tú eres el que borra nuestras rebeliones. No hay nada ni nadie, no hay religión que lo pueda limpiar. No hay persona, no hay institución que pueda perdonarnos. Solo Dios, por medio de la fe, podrá hacer este proceso en nuestro corazón. Y te pido, Dios, que tú limpies y ayudes a ver a aquellos que tienen que corregir sus vidas. Que los ayudes primero a sentir el dolor por el pecado, a sentir el dolor por el daño que se están produciendo a sí mismos y que puedan arrepentirse quitando de sus vidas aquel mal, extirpando, sacando aquello que los está dañando, terminando con aquella situación y limpiando para poder disfrutar mejor esta vida que tú nos diste. Señor, se puede disfrutar desde la pureza, desde la santidad, desde la limpieza. Pido, Dios, que tú, Señor, ayudes a cada persona que ha escuchado este mensaje a reconsiderar su propia vida y aplicar este protocolo bíblico que nos da 1 Corintios 5. Señor, bendigo a mis hermanas, bendigo a mis hermanos y te agradezco por haberme permitido compartir este mensaje. Pido, Dios, que llegue a los corazones. Señor, pido, Dios, que este mensaje sea escuchado con atención, como un mensaje de tu parte, Señor, para sanar, para restaurar y para bendecir a aquellos que hoy tal vez no están pudiendo vivir bajo tus principios y bajo tus reglas. Dios, gracias, porque tú eres Dios de amor y Dios de misericordia, no eres Dios de juicio. No eres el Dios que viene a pegarnos con un palo, no eres el Dios que viene a cortar cabezas. Eres el Dios que da nuevas oportunidades y que cada uno, Señor, pueda aprovechar la oportunidad que tú le das. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Espero que Dios te bendiga muy ricamente. Es siempre nuestra oración como pastores. Que Dios bendiga muy ricamente a cada uno de los creyentes, de los hermanos en la fe.